Hola, ¿qué tal? Soy Perla Sofía Curvelo Santiago de agrochic.com y te doy la bienvenida nuevamente a La Verdura de Hoy, mi podcast sobre cómo la jardinería y la naturaleza pueden transformar de manera rápida y positiva nuestra salud y bienestar general. Soy autora y comunicadora profesional. En cada episodio te presentaré personas que, como tú y yo, viven fascinadas con el mundo de las plantas. Conoceremos detalles sobre sus proyectos personales y profesionales. Y por supuesto, estaré compartiendo contigo recetas de siembra, productos y accesorios que ya he probado en mi patio y jardín y que estoy segura podrán abonar a tu felicidad y satisfacción, tanto en la casa, la comunidad o lugar de trabajo. Presta atención a la verdura de hoy. Mi invitado de hoy es el agrónomo puertorriqueño Pablo Jiménez Cruz, egresado del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde estudió agronomía y suelos. En el 2015, Pablo presidió el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, convirtiéndose en aquel entonces en el presidente más joven de la historia de esta organización profesional. A través de su carrera se ha desempeñado como maestro de agricultura y actualmente funge como agente del Servicio de Extensión Agrícola de Puerto Rico. Conversé con Pablo sobre cómo podemos atraer más polinizadores a nuestros patios, cómo utiliza él la propagación de plantas para su bienestar personal y también sus recomendaciones prácticas para realizar ajustes en nuestros proyectos de siembra ante el aumento de las altas temperaturas como consecuencia del cambio climático. Qué bueno saludarte y tenerte en el podcast. Saludos, Perle, saludos a todos los que nos sintonizan. Un gusto que me hayas invitado a este espacio que sé que tiene mucha audiencia y mucho eco en lo que es el quehacer hortícola en este país. Oye, ¿y cómo se dio la invitación? Porque fue precisamente caminando yo en el Jardín Botánico de Río Piedras que me encontré contigo. Hablamos de un tema así rápido y yo después en casa dije, contra Pablo es perfecto para invitarlo a la nueva temporada del podcast. Así que me alegra muchísimo que estés aquí. Así que vamos a estar hablando en detalles y le vamos a contar al público cuál fue ese tema. Pero antes quería saber qué plantas o árboles han estado en tu radar últimamente. Bueno, nosotros estamos trabajando un proyecto que vamos a explicar más adelante, así que por default, las plantas que estamos utilizando o que hemos estado buscando son principalmente plantas ornamentales que tengan funciones melíferas y nectíferas. Eso es decir, a plantas que tengan alta producción de polen o alta producción de néctar. Porque como tal, pues lo que queremos es darle una recompensa a los organismos con los que estamos trabajando para que nos visiten y de una vez podamos identificarlos y tener constancia de qué es lo que tenemos en nuestro espacio. En otras palabras, como son las plantas con las que estás trabajando un proyecto profesional, son las plantas que están en tu radar ahora mismo. No hay plantas a nivel, ¿verdad? En tu casa, alguna planta que estés cuidando adicional o todo, ¿verdad? Está acaparando, ¿verdad? Todo lo relacionado con el trabajo, las plantas que estás utilizando son las que acaparan toda tu atención. Tengo que confesar que en casa precisamente lo que he estado trabajando es todo lo contrario a lo que es el proyecto. Estoy evitando plantas más de flores y estoy trabajando más pues, con plantas de follaje y plantas verdes, porque aprovechando una remodelación que hicimos en casa, pues estamos dando una nueva visión de lo que son las plantas de interior, las plantas que tenemos entonces en las ventanas. Estamos pues cambiando un poco. O sea, de inicio me atrevo a decir que estoy trabajando con unas orejas de elefante que las pusimos en el interior, están poniéndose preciosas. Al principio tuve un problema de clorosis, pero ya con los ajustes de abono lo hice. Mientras eso pasa, pues sí tengo en el patio unos anturios de agua, unos lotus de agua que quiero trabajar entonces, pues que van para el proyecto. Así que, por eso digo que ya llego tanto de trabajar con plantas nectíferas, melíferas y estas plantas de producción de flores, que literalmente todo lo que es en casa es no todo lo contrario. Ok, pero por lo menos las plantas siguen estando en ese radar, o sea que tú no te despegas, porque hay gente pues que este es tu trabajo, la horticultura es tu trabajo, pues hay personas que buscan hacer todo lo contrario y
a veces se podría dar que en la casa lo menos que hay son plantas, así que me alegra escuchar eso, porque las plantas son necesarias, o sea que despegarse por completo para mí es una locura. Y muchas veces, pues en casa de herrero, cuchillo de palo. Y las veces que la propagación de plantas que uno puede realizar, para, por ejemplo, para el proyecto, y lo difícil que se me hace trabajar con las peperonias, con el rosario, es tan complicado a nivel de la casa, pero mantenemos el balance. Para que nadie me cuente, ¿no? Es para que uno pueda decir, esto no me funcionó, esto sí me funcionó. ¿Qué otras plantas de follaje estás experimentando? Mira, que recuerda ahora, te mencioné la peperonia, que esa fue la última de color morado que traje, o sea, la tenemos en el family. En el vestíbulo ahora mismo estoy trabajando una dracaena, que realmente pues, el problema fue que se me creció girada y entonces pues ahora estoy pues podándola y llevándola. Para darle un crecimiento más Sí, recto. exactamente, porque realmente lo que yo siempre quise con ella fue ponerla en una esquina en la sala, pero la jama preciosa se me viró, así que no me funcionó nada. El hecho Kimberly, tengo así a memoria las Eternity de mi señora, tenemos dos o tres Sanadú, que pasamos un mal rato con ellas hace poco, porque dentro de la limpieza de la casa la sacamos al patio, el sol a ciento y pico la chichajó las hojas y literalmente volver a brotarla. Este verano ay, en Puerto Rico ha sido una cosa increíble, el calor y la frecuencia de las olas de calor. En términos de experiencias en contacto con la naturaleza, ya sean únicas que tuviste en algún momento de tu vida o que son recurrentes, ¿te han hecho reconsiderar tu concepto de bienestar, ya que el tema del contacto con la naturaleza para el bienestar en general pues es un tema que está más bien desde la pandemia, ha estado en la boca de todo el mundo? Hay una expresión que yo hago aquí en mi casa con mi esposa y es necesito hacer grounding. Y el grounding es sinónimo de que es mi día para yo irme al patio. Más que todo propagar, yo creo que es como que la satisfacción más grande, de tú propagar las plantas, aunque tengas 15 de la misma, pero la clave es propagar, el mezclar los sustratos, el tú ver que pues, el corte, ya sea por esqueje, ya sea por cualquier otra de las dinámicas se da. Es como tal el tema de la cuestión del grounding y de poder mantenerle el bienestar, pero bajando tal vez por la intensidad de lo que puede ser, como hablamos, de lo que va a ser el proyecto que vamos a presentar, como que puede ser pues, lo que más en el servicio de extensión agrícola tocan, que es el tema pues, de producción de alimentos, de farináceos, de hortalizas. Así que mantengo ese bienestar. Sí puedo decirte ahora mismo que la experiencia más recurrente no es tanto directamente con las plantas, sino es cuando identificamos un organismo polinizador, principalmente en el jardín, que no se ha visto antes. Mariposa de la soya, cuando sembramos unas verbenas, tenemos unos tipos de abejas que son bien extrañas, pero que las tenemos. Pues eso causa una satisfacción enorme porque sabemos que entonces logramos que una de las plantas con las que sembramos y trabajamos, pues logró traerme estos organismos que no teníamos antes. Ese sentido de oh, ¿verdad? De asombro me pasa en el patio, o sea, cuando de repente veo o un ave que no había visto o que veo pues quizás ciertos polinizadores o abundancia de ellos, definitivamente son momentos de satisfacción. Este episodio es grabado, pero en estos días que ha estado lloviendo muchísimo en Puerto Rico, una de mis satisfacciones es lo que pasa luego de que estampa y entonces que empieza a salir el sol. Yo tengo en el patio algodoncillo, el milkweed, y estaba lleno de áfidos, pero una de las satisfacciones más grandes era ver que habían mariquitas, ¿verdad? Los ladybugs, tú sabes que se van a alimentar de esos áfidos. Y eso a mí me causó una satisfacción tan grande porque yo en ese momento tú dices, wow, lo que estoy haciendo, pues de esto es que se trata, ¿verdad? Crear ese balance y ese grounding, por ejemplo, que tú haces, ¿lo haces de manera diaria, ¿verdad? Ese contacto, esa propagación, o hay días en específico que lo prefieres hacer? Bueno, cuando es trabajo toca, independientemente de la emoción,
pero muchas veces puede ser, cuando la palabra grounding es como que es un espacio, tiempo fuera para uno entonces poder atender las cosas de uno o pensar con mayor claridad. Muchas veces pues hay planes que se están realizando, ya sea en el trabajo o en otras áreas ¿cómo es que me desenvuelvo? Y es como que darle, esquematizar. Es el momento de esquematizar. Mientras propago la planta, punto A, punto B, punto C, esto sí, esto no, esta idea es mala, esta idea es buena. Te organizas mentalmente. Hay personas que funcionan así, o sea, mientras están propagando, mientras están desherbando, echando agua a las plantas, están pues organizándose, ¿verdad? En esa pausa, como tú bien dices. ¿Qué fue lo que te hizo interesarte en la horticultura? Bueno, y horticultura desde chiquito. O sea, yo Ujú. tuve la suerte de que cuando entro al recinto de Mayagüez a estudiar agronomía es porque ya yo tenía vocación de estar en el ejercicio, que muchas veces pues la gente llega por incidencia, pero yo lo tomé por selección. Yo creo que las primeras experiencias gratificantes con las plantas y más que todo en la horticultura, no tanto en la producción de alimentos, sino en la parte más ornamental o de bienestar, viene desde mis experiencias con los futuros agricultores de América y los clubes 4H, que ya entonces recuerdo un proyecto de reforestación que hubo en Barranquita, recuerdo una visita importante, no recuerdo quién venía, y el salón de maestro de agricultura era en la parte posterior, por lo tanto había que hacer todos los jardines, pues se tenía que ver bonito, punto. No, no habíamos que sembrar lechuga, no había que sembrar plátano, había que sembrar Colores, había que añadir color. más color, Exactamente. flores. Exactamente, había mucho verde y esa experiencia la recuerdo como si fuese ahora y fueron detalles que siguieron entonces introduciendo a uno en el tema de horticultura. Pues recuerdo también con la clase de agricultura cuando primer acodo y ver entonces como esos ocho raíces, a los 2 meses la mitad de las plantas de casa de mi papá, todas tenían papel de aluminio guindando por los intentos de acodo. Explícanos brevemente, para beneficio del público, qué es un acodo. Un acodo es un método de propagación asexual donde se retira una parte de la corteza de la jama, se unta un poco de hormona enjaizante, normalmente es en polvo, y se hace una bola entre pues esa mezcla de la hormona, de tierra, sustrato, y se envuelve entonces con plástico o papel de aluminio es lo más barato, y entonces se ajusta a la jama para que entonces la planta eventualmente, por donde hubo esa incisión, va entonces a empezar a producir raíces y a los 2 meses, 3 meses, usted puede realizar el corte de esa jama y tiene una planta independiente a la que obtuvo, de donde se obtuvo. Y hay diferentes tipos de acodo. Y hay diferentes tipos de acodos. Ese macotaje fue el simple, que es el que realmente nos enseñaron y ese fue el que me voló la cabeza. ¿Cuántos años tú tenías más o menos? 12, 13 años. Ah, wow, qué chévere. Yo cuando tenía 12, 13 años estaba corriendo bicicleta por la urbanización y una de las cosas que me fascinaba mientras corría bicicleta y aún después estudiando en la universidad, que regresaba a casa y tenía la bicicleta, era irme por la urbanización a mirar patio, a mirar qué era lo que la gente estaba sembrando. Cuando me iba a pie, pues me iba a ver qué plantas estaban fuera de sitio para cortar o pedir permiso y hacer un buque de flores, ¿verdad? En casa. Pero una de las cosas que me encantaba era correr bicicleta y perderme por las calles y mirar los patios de la gente, qué era lo que la gente estaba sembrando. Y yo creo que eso fue porque hoy día, pues, es una de mis actividades favoritas. La moda del maní ornamental, de la Cruz de Malta, que era como tal que eso todos los patios lo tenían, una cosa absurda y que todavía a estas alturas. Sí, los clásicos, ahora mismo yo estoy regresando como que a los clásicos o más bien estoy fascinada, por ejemplo, con las playeras, ¿verdad? Para mí, la planta playera, Cataranthus rosea, el nombre botánico, eh, esa planta a mí no me llamaba la atención. Yo quería sembrar otras plantas y eso, pero no fue hasta que empecé a hacer tours por jardines en Estados Unidos que obviamente es, sobre todo aquellos jardines más al norte, que tienes que aprovechar la temporada de primavera, verano
temprano en otoño tenías que maximizar porque sabías que ya esas plantas pues tenías que retirarlas porque son tratadas como plantas anuales, mientras que nosotros pues podemos tenerlas prácticamente todo el año. Y yo me acuerdo ver en los centros de jardinería o en los patios cómo las combinaban y yo decía, wow, pero esa planta yo la crezco en Puerto Rico. Igual entonces con otras plantas como el crotón, por ejemplo, que son plantas que yo crecí con ellas, entonces yo me iba ya a todo lo contrario, pues yo quiero otro tipo de planta. Y no es hasta que empiezo a ver cómo otras personas, ¿verdad? Con otro tipo de clima maximizan. Y ahora mismo pues tengo esas, tengo una fascinación con la vergüenza, el coleus, los hibiscos, por supuesto, que tú te das cuenta de que, wow, estas plantas crecieron conmigo. El canario, yo me acuerdo de una enredadera que mis papás tenían en la casa, que dividía entre los vecinos, en la casa del vecino, y esa era, o sea, esa planta de canario, y ahora mismo tengo una en el patio. Así que esa experiencia de chiquito nos marca, ¿verdad? Cuando estamos en escuela superior. Y yo creo que cuando tenemos esas experiencias en contacto con la naturaleza, sin duda, se quedan con nosotros. Precisamente en esa dirección, a mí me pasó hace poco, porque yo tengo mis recuerdos que dentro de lo que eran los futuros agricultores de América, nosotros hicimos amistad con buena gente que eran miembros de la asociación de la escuela de Patilla, y íbamos los fines de semana y demás. Y recuerdo principalmente que una de las estudiantes, que estudió agricultura también, pues en la casa era en Ajoyo, tenían una hipomea de verde amarillenta y tenía la hipomea violeta. La Blackie. Sí, esa planta, mi recuerdo era en aquella casa, en la parte de frente. Esa planta se desapareció. No es hasta ahora que estoy trabajando el proyecto, que empiezo a recoger jardines, que conseguimos, de hecho, no puedo decir cómo conseguimos la verde amarillenta, pero cuando yo consigo la primera jama, el primer esqueje, y hoy día, pues, el proyecto, si ustedes ven, parte de cómo nosotros trabajamos en el jardín de polinizadores, es que todo lo que pueda haber deficiencias de la hora de cómo se mezcla el suelo con el camino y demás, pues esa hipomea es literalmente la alfombra que cubre entonces todas esas imperfecciones y me traen esos buenos recuerdos. Hace poco en Carolina, en un vivero en Carolina, conseguí la morada. Pues ahora estoy en el proceso de reproducción de esa morada para entonces complementar con esa verde amarillenta. Pues tú sabes que tengo la hipomea batatas Blackie en el patio y la estoy usando en un par de proyectos porque la conseguí precisamente hace poco en un centro de jardinería en Guaynabo. Para aquellas personas que están escuchando y que no están familiarizados con la geografía de Puerto Rico, Guaynabo es un municipio en la zona metropolitana de Puerto Rico al norte de la isla. Y la conseguí y entonces como estoy experimentando con jardines góticos, ¿verdad? Jardines que tienen esa paleta de colores oscura, púrpura. Pues yo dije, esta es perfecta. Me fascina porque cuando empieza, ¿verdad? A echar una nueva hoja es completamente verde y entonces cuando va madurando se pone entonces oscura, lila y me encanta, Vamos a tener que realizar un encuentro para hacer intercambio. pues dale, porque las estoy desarrollando muy bien, o sea que le puedo, obviamente ya pronto le tocará una poda, ¿verdad? Para mantenerla, ya que las tengo en tiesto. Lo que sí estaba leyendo de esa planta en particular, que la batata como tal no es como las otras tipos de batata para comerla, el sabor, no sé qué Pero tú. esta que te mencioné igual, producen, o sea, ellos producen las raíces y hacen el almacenamiento en la raíz, pero nosotros no la comemos, nosotros estamos usando de como base ornamental. Ornamental, exacto. Pero sí, te producen las ramificaciones. Sí, sí, pero que para consumo, ¿verdad? Porque cuando tú le dices a la gente y pomea batatas, dice, voy a tener batatas, las voy a cosechar para acción de gracias, etcétera, o para cualquier receta. No es la variedad recomendada para consumo, pero sí, pues definitivamente, pues hace unos contrastes estupendos. Y ahora, chach, me encanta. Qué bueno saber eso. Así que vamos a tener que intercambiar definitivamente. Cuéntame un poco sobre tus labores en el Servicio de Extensión Agrícola. Como tal, en el servicio de extensión agrícola, yo atiendo los municipios de Carolina y Trujillo Alto, que son municipios de la zona metropolitana. Nosotros, la oficina nuestra ubica en el Jardín Botánico Sur de la Universidad de Puerto Rico.
pero dentro de las funciones de extensión, de atender agricultores, atender comunidades, atender jóvenes a través de los clubes 4H, hemos trabajado unas propuestas competitivas que logramos con el Servicio Forestal de los Estados Unidos para el desarrollo de hábitats de polinizadores. Y eso es como tal el proyecto clave que he estado con el mayor esfuerzo durante los últimos años, porque a diferencia de los otros proyectos de hábitats de polinizadores que se desarrollan también en el Servicio de Extensión Agrícola en otros municipios, yo estoy en un espacio turístico. Por lo tanto, a la hora de diseñar el proyecto, de hacer las combinaciones de planta, yo tengo que tener claro de que yo estoy recibiendo visitas, que yo la planta la tengo que anclar al suelo, o sea, que yo tengo un volumen de personas que no tengo control de ellas, por lo tanto no puedo trabajar sistemas, por ejemplo, de riego simple o de mantenimiento de maleza simple, porque tengo que pensar de que siempre en cualquier momento nosotros podemos tener a alguien allí, a nivel pues, lo turístico y lo que es el hábitat de polinizadores, y segundo, que el Servicio de Extensión Agrícola es una institución educativa de difundir información. Así que, ¿cómo nosotros logramos que la gente tenga acceso al tema educativo en cualquier momento que visite? Pues parte del proyecto van a ver que tenemos un letrero que tiene un QR code, porque entonces en esa página tiene acceso a la página web de la página de polinizadores del Servicio de Extensión Agrícola, donde se está trabajando para tener toda esa información educativa. Y en las notas del programa del episodio yo voy a dejar la información precisamente y de hecho voy a compartir algunas fotos que yo misma he tomado porque el jardín de polinizadores que está en el Jardín Botánico Sur se inauguró el año pasado durante el festival de polinizadores que celebra el jardín con ese fin, como tú bien estás explicando, no solamente pues para atender al público turístico, tanto de Puerto Rico como visitante exterior, pero también la función educativa. Hasta ahora, la visita más distante que me consta es de Portugal. Ay, qué bien. Unas personas de Portugal que nos visitaron. Además de esa propuesta, nosotros pudimos también adquirir una propuesta para el desarrollo de un proyecto de jardines de polinizadores y la fase educativa, pero con los clubes 4H. Y ahora mismo nosotros tenemos el proyecto de embajadores 4H de hábitat de polinizadores, que son 21 jóvenes de toda la isla que tuvieron que capacitar a sus pares en sus comunidades y también están colaborando con el proyecto que se está expandiendo ahora, pero también en sus comunidades tienen que desarrollar el proyecto. Así que es educación en ambas direcciones y una expansión que el mismo Servicio Forestal de Estados Unidos no participó y en eso es lo que estamos trabajando ahora. Esta microsección en el podcast la hemos llamado a propósito La Verdura de Hoy para enfatizar en novedades que podrían interesarte porque benefician tu bienestar personal o el de tu jardín. Hoy te recomiendo la comodidad y frescura que ofrece el abanico de cuello, un producto que se ha convertido en mi compañero inseparable para enfrentar las altas temperaturas. Desde que mi marido me lo regaló, lo vengo utilizando desde el verano. Este práctico accesorio no solo me mantiene refrescada durante los días calurosos, sino también es perfecto para mis actividades de jardinería en el patio. Su diseño ligero y ergonómico permite llevarlo cómodamente alrededor del cuello, liberando las manos para trabajar sin interrupciones. Con varias velocidades de ventilación ajustables, el abanico de cuello proporciona una brisa constante y agradable, ayudándome a mantenerme activa y cómoda sin importar el calor. El modelo que estoy utilizando es el Jisoo Life Portable Neck Fan. Viene en varios colores como blanco, negro, verde oscuro y rosado claro. En las notas del programa te dejo un enlace con todos los detalles del producto. Déjame un mensaje en el podcast o envíame un audio corto comentando qué accesorios utilizas actualmente para mantenerte refrescado o refrescada mientras realizas tareas de jardinería. ¿Me recomiendas algo en particular? Esto es un trabajo que no es solamente de adquirir el conocimiento que estás constantemente leyendo, educándote, pero también entonces el trabajo de hacer, de sembrar, ¿verdad? Y precisamente así fue que nos encontramos recientemente, que motivó la invitación al podcast, porque
Yo me acuerdo que era temprano en la mañana, pero yo creo que iban a ser las 9 de la mañana. Ya tú estabas trabajando en el jardín de polinizadores, dando mantenimiento. Mi segundo cambio de camisa. Segundo cambio de camisa. Y una de las cosas que hablamos rápidamente fue el calor, ¿verdad? Y eso, pues, ya ahora mismo, cuando emiten los anuncios de olas de calor, que hemos tenido muchísimas durante este pasado verano, pues afecta no solamente a personas mayores, niños, sino también la gente que trabaja afuera. Y uno de los sectores más afectados es el sector agrícola. Y quería preguntarte sobre eso, ¿cómo has visto que se ha alterado tu agenda de trabajo, ¿verdad? Y esa extensión de conocimiento por estas olas de calor. Completamente se ve uno alterado porque como nosotros estamos trabajando un proyecto en fase, uno se establece un calendario de trabajo y resulta que en la mayoría de las ocasiones estamos teniendo problemas en lograr el objetivo porque hay unos limitantes de clima que no constamos. Por ejemplo, el año pasado, la primera advertencia de calor en este país se realizó a principios de mayo. Este año, la primera advertencia de calor se realizó en finales de marzo. Así que literalmente estamos hablando de que hubo un adelanto de mes y medio comparado con lo que fue el año pasado. Y todo parece que esto pinta que va a cogerse. En el caso del Jardín Botánico de Geopiedras, nosotros tenemos la particularidad que es extremadamente húmedo. Esta zona de San Juan comparado con, pues, con las otras áreas. Y por lo tanto, la sensación térmica es mucho más alta. Es una cosa, Pablo, increíble. El año pasado yo grabé unos videos en el jardín y fue en área de sombra. Pero esa sensación, como tú bien dices, obviamente las plantas lo adoran, por eso es que ese follaje estaba en todo su esplendor, pero uno, o sea, esa sensación era horrible y estábamos hablando que era cerca de mayo, principios de mayo o junio, yo creo que ya era, pero era incómodo y ya no es simplemente el hecho de tu ir pues con tu sombrero, con tu bloqueador solar, tienes que ir bien hidratado y escoger bien entonces en qué momento pues vas a caminar. En el caso mío, pues que voy de visita a caminarlo, etcétera, y así pues muchísimas personas. Entonces, como tú bien dices, no solamente afecta el calendario de trabajo para personas como tú y tu equipo, pero también limita a las personas que a lo mejor quieren estar afuera, disfrutar, pues a lo mejor dicen, mejor me voy a otro sitio que no esté expuesto. Entonces eso pues también afecta la participación de la gente en los lugares públicos como los jardines. Definitivo. Nosotros, por ejemplo, si vemos que durante los meses de verano en el Jardín Botánico hay un aumento en visitas, personas de fuera de la isla, pero la gente de la isla merma. Y es por el asunto, ¿sabes? Sí tenemos pues, los campamentos de verano, que son, pero el día a día, uno ve una merma. Y es porque la condición climática no nos está ayudando. O sea, las constantes nuestras son de 108 a 117 grados. ¿Qué ajustes estás haciendo o miras, verdad? Porque me acuerdo que una de las cosas que me comentaste era que habías visto un reportaje creo que fue de Vietnam y cómo los agricultores y agricultoras estaban también cambiando sus calendarios para poder entonces, pues, cosechar. Yo vi este reportaje de la BBC hace 2018, 2019 y hablaba cómo Vietnam, pues los agricultores han tenido que entonces entrar a trabajar en madrugada para poder hacer una cosecha efectiva del ajo y no sufrir tanto por las condiciones climáticas. ¿Cuántos años después estamos igual o sabe decir la peor situación que lo que hablaba entonces aquella vez la BBC? Mira, ajustes. Lo primero, hay que tener constancia que todo esto es baby steps, pasos pequeños. La programación de decir, cogí el día para hacer 15 cosas en el espacio, ya no es real con estas condiciones. Así que esto es un día para 3 tareas, punto. 4 tareas, punto. Y entre medio, descanso. Y descanso. Sí, porque es que literalmente las condiciones de temperatura lo que hacen es que la tarea que tú podías realizar en 1 o 2 horas, las estás realizando en 4 o 5. Y que literalmente te consume el día. Eso es una. Segundo, pues, como nosotros tenemos unas fechas estipuladas de proyecto, pues teníamos que empezar más temprano, aprovechando lo más que se pueda, porque ya en el caso de nosotros, ya a las 9 de la mañana, 9:30, 10,
es que el clima entonces pues, se siente mucho más fuerte. Lo otro dentro de esa planificación, además de pequeños pasos, es el hecho de uno jugar en contra del sol directo. Es decir, si uno tiene el sol directo en una parte, pues uno trabaja en la otra inversa y así, o sea, y así es que hemos escogido. Otro punto, no trabajar directamente bajo el sol. Yo, el adquirir una carpa, una sombrilla de estas de playa, o sea, que uno pueda manejar y moverse, eso hace la diferencia. También porque a la hora de la verdad, cuando uno va a hacer que, vamos, algún tipo de labor que tiene que bajarse, el hecho de tener sol directo pone mucho más pesado a la hora de uno poder trabajar. O sea, obviamente está la cuestión de hidratación y demás, pero el no estar directamente, Te cansas más rápido, sí, punto. sí, pero no estar directamente bajo el sol hace una diferencia. Y dentro de eso, todos esos detalles ergonómicos, que por ejemplo, si tú vas a hacer una tarea que es en el piso, todas las otras que tienes es en el piso. Porque pues en mi caso, que no es ningún secreto que podría estar mucho mejor en condición física, pero el hecho de bajar, subir, te cuesta, eso realmente también, el tiempo de recuperación es mucho más difícil o tarda más. Entonces, cuando vienes a ver, pues que hacías en 2 horas, te echaste 5, te echaste 6. Y lo que sucede también es que ya no es simplemente el verano, es que entonces cuando tú estás esperando el otoño que refresque un poco más, pues a lo mejor tienes 2 o 3 días que son más frescos, pero igual las temperaturas entonces se mantienen como quiera, a veces que calientes. Y por otro lado, te mantienen calientes, refresca uno que otro día, pero entonces aumenta la cantidad de lluvia que cae. Y en el caso, por ejemplo, de nosotros, muchas veces la lluvia no es anticipable, porque cuando venimos a ver, tienes un día precioso y de repente entró un chubasco que te afectó más que todo, remoción de tierra. Porque pues, por los podas de hierbo son cosas que uno puede trabajarlo, pero entonces, si no, está uno literalmente con todas las herramientas, pendiente a que si no puedo hacer A, hago B. Ah, no puedo hacer B, paso a C. Y de hecho has compartido un plan de lo que haces a nivel de trabajo, pero yo creo que son sugerencias estupendas también que nosotros podemos utilizar en nuestros propios patios y jardines, porque es la misma situación, sobre todo si tú eres una persona que te gusta, ¿verdad? La jardinería y esas estrategias que tú bien compartiste, incluso trabajar en oposición al sol. Porque yo me he visto a veces, pueden ser las 11:30 de la mañana o 12, 1 de la tarde, en una parte de mi casa que es completamente en sombra, pues, y está fresco, pues definitivamente aprovecho entonces ahí, si tengo la oportunidad para hacerlo. E igual entonces buscar esas alternativas como las carpas, etcétera, y simplemente saltar aquellos días que si está demasiado caluroso o la sensación térmica es muy alta, pues simplemente hacer otro tipo de actividad relacionada con la jardinería, pues. Un punto importante que no se me puede escapar, que siempre hablamos de vestimenta adecuada, pero la vestimenta adecuada que mejore atinado con esta situación es el uso de poliéster, no algodón, porque como tal, pues, te retiene más humedad del sudor, tarda más en secarse. No sé si los que nos escuchan pasan esta misma situación, pero el hecho de uno sentirse con esa humedad retenida cerca del cuerpo, pues hace que uno esté más lento. Y por eso que digo el segundo cambio de camisa, tercer cambio de camisa, porque literalmente pues, en el proyecto pues, yo tengo mi bulto con 3, 4 cambios de ropa que juego según el momento. O sea, si me siento que la misma ropa ya me está haciendo pesado, cambia. Y una de las cosas que yo siempre sugiero es que, por ejemplo, en el patio tengas varias áreas para poderte sentar y descansar, áreas también a la sombra, porque eso hace que entonces tú puedas tener pues quizás una sesión de 20 30 minutos de acuerdo a tu estamina y eso, que puedas descansar y recuperarte y entonces continuar. Pero si tú tienes solamente un sitio para sentarte que está en otra esquina, el ir y venir eso te va a cansar más y entonces lo que a lo mejor podías hacer en 1 hora te va a tomar 2 o quizás arranque y vámonos. O sea, tú dices, voy a hacer esto en 45, 1 hora y no quiero estar más en el patio. Así que son cosas que hay que repensar. Hablando ya directamente de polinizadores, ¿cómo tú entiendes que podemos ser mejores custodios de nuestros patios y jardines para
cuidarlos, no solamente pues para cuidar esas plantas, pero también para atraer entonces y mantener polinizadores en nuestros jardines. Para tener buena cantidad de agentes polinizadores en el patio, requerimos un mínimo de 6 especies de plantas florecedoras que puedan producir polen o que produzcan néctar. Esa es la parte número uno. Lo segundo, evitar el uso indiscriminado de los plaguicidas. Ahora mismo no existe una función preventiva, o sea, los plaguicidas se utilizan cuando es el control, ya que tengo una manifestación de la plaga que me está afectando el cultivo. Muchos de los plaguicidas en sus instrucciones indican ya pues, parte o cómo aplicarse de manera que no afecten a los agentes polinizadores, que eso también es importante que se lea la etiqueta, que se siga las instrucciones, porque eso reduce también el riesgo, número uno. Número dos, número tres, muchas especies de agentes polinizadores van a requerir más allá de las plantas. Necesitan agregados como piedras, algún espacio que pueda acumular un poquito de agua que le sirva, o sea, no que tenga una retención de agua, una poza, troncos de madera, jama seca. Eso también es partícipe de que ellos puedan entonces asistir y venir, ¿no? Y por otro lado, el aprender y el disfrutárselo. Vamos, parte de nuestro objeto y lo bonito que es lo que estamos llevando es que nosotros a nivel de Puerto Rico no tenemos escrito, es bien poco lo que había escrito. Entonces, mucho de lo que estamos realizando es el aclimatar textos pues, de Estados Unidos, textos de Latinoamérica, sobre la creación y la conservación de polinizadores a partir de hábitat. La única diferencia o el frosting que nosotros le ponemos como boricua es que estamos realizando esto dentro del diseño paisajista. Estamos haciendo diseño, estamos haciendo los balances, forma, eh, el manejo del agua, pues, un manejo efectivo, porque pues, queremos que las plantas se mantengan, que no tengamos esta complicación de tener que estar cambiando. Confieso que hemos tenido mucho, es mucha prueba constante. Hay unas plantas que en la literatura te dice que son nectíferas, cuando venimos a ver no se le pega nada. Y hemos tenido que decir, ok, esta planta es descartada. Hacer esos ajustes y como yo siempre le digo a la gente, es experimentar también, porque de repente pensamos que por poner dos o tres plantas inmediatamente van a venir las aves o van a venir a aparecer los polinizadores. Es algo que toma tiempo, hay que ser paciente también y yo creo que eso es una de las virtudes que uno va desarrollando cuando se involucra en temas de agricultura, horticultura. Algo curioso que parte del letrero que nos promociona es como tal, pues un dibujo de un colibrí en una flor, porque era el único agente polinizador que no se veía constantemente en el jardín. 9 meses después ya logramos y establecimos la población que se mantiene. Yo te voy a decir cómo yo atraigo los colibríes en mi patio. Yo me compré hace varios meses un bebedero pequeño de esos que tú cuelgas para atraer zumbadores porque definitivamente en mi patio yo vivo en una zona urbana cerca de la costa, pues lo que son las reinitas, los gorriones, los changos, etcétera, pues son los más que abundan. Pero yo quería atraer a los zumbadores. Entonces hice la receta de las 3 tazas de agua con una taza de azúcar blanca, eh, que la diluí el azúcar y obviamente se la sirvo fría, pero los zumbadores no llegaban y entonces quienes estaban aprovechando eran las reinitas y todavía lo hacen, pero ahora tengo una pareja o dos de colibrí que vienen siempre. Y entonces se la pasan peleando con las reinitas para ver quién tiene acceso, pero la escena es fabulosa. Entonces, claro, tú empiezas a observar y empiezas a ver la conducta del zumbador y dónde se para, porque yo nunca los había visto como que detenidos. Para mí era como que yo veía fotos del colibrí en un nido y yo decía, ¿cómo caramba pudieron tomar esa foto? Entonces ahora, cuando está tratando, ¿verdad? Cuando va a otra de las plantas por su néctar, que espera como que su turno para poder tomar agua y eso, es fascinante. Entonces después lo veo como se para en unas ramas de una trinitaria, de la bugambilia, etcétera. Es de la única manera que yo pude hacer que
atraer a este polinizador. Pero déjame poner 3 puntos que no se me escapen de lo que acabas de mencionar. Número uno. Nosotros en esta página de internet de Servicio de Extensión Agrícola, parte de lo que tenemos es el cuadro de los colores y formas de las flores según al polinizador que uno quiera traer. Que ahí vas a ver que, por ejemplo, en esa parte de nosotros del colibrí, nosotros pues, trabajamos flores tubulares, normalmente de colores rojos, colores amarillos, color anaranjado, que es como tal lo que ellos captan. Pero ahora que me habla lo del colibrí, la interacción entre los polinizadores, que es lo que nosotros estamos viendo allí constantemente, de cómo se interrelaciona pues, el colibrí con el cigajón, con la abeja, las mariposas, es una dinámica totalmente distinta, o sea, es una emoción. Y, por ejemplo, algo que para mí fue bien emocionante fue cuando avistamos las poblaciones de la abeja que es del género Centris, Nunca la he visto. que literalmente es una abeja completamente negra, pero no es el cigajón, es de menor tamaño, y al final del abdomen tiene un triángulo rojo. Y esa abeja, ver entonces los patrones, o sea, porque realmente hasta en literatura es complicado conseguirla, y ver entonces los patrones de cómo ellos hacen sus nidos, pues son abejas solitarias, en el suelo, pero entonces tiene que haber alguna hoja o alguna hojarasca que cubra ese suelo para que entonces ella haga el nido ahí. Y esos son patrones que los estamos viendo allí. Y esos son patrones que tú puedes también ver en tu patio, pero tienes que salir, tienes que sembrar y tienes que trabajar en tu patio, pero también tienes que salir, como tú bien dices, a disfrutarlo y a sentarte y observar, ver quién llega, porque así es que no solamente tú te fijas en los nuevos frutos, las nuevas flores que hay, ves los patrones, cuáles son esas plantas que definitivamente atraen a esos polinizadores. Por ejemplo, en el caso del zumbador, pues yo tengo la ruelia en el patio, la tengo en blanco y en violeta y van ahí, pero no solamente porque es una flor tubular, sino también va a otras que tienen otro tipo de formas como el cariaquillo, la lantana. Pero en fin, yo puedo estar aquí aprovechándote y hablando largas horas, pero no te quiero tomar mucho tiempo, pero quería que me hablaras un poco de qué es lo más que te emociona del proyecto que estás trabajando ahora a nivel profesional. Definitivamente el esfuerzo que estamos haciendo de capacitar a las personas. ¿Mito o falacia que quisieras aclarar relacionado con la horticultura de plantas ornamentales o en general? Mira, yo apostaría que yo creo que la falacia más que se repite muchas veces es el asunto de cómo pues, influye el asunto de la luna a la hora de trabajar con las plantas, cuando realmente nosotros estamos realizando diferentes procesos de labranza en otras épocas de luna y de todas formas se nos está dando. Me atrevería a apostar que es eso, que haya a lo mejor un mejor resultado tal vez, pero no significa que no se dé. Muy bien, ¿estás listo para las preguntas flash? Vamos a ver. ¿Qué libro preferirías leer debajo de un árbol? ¿Algún título en particular o género que te guste y que te gustaría leer debajo de un árbol? Novelesco, El amor en tiempos de cólera. Libro que tengo pendiente y que no he podido es el libro, se llama El libro de la música clásica. Y es como tal una historia y un resumen de todo el desarrollo de la música clásica, cómo se combina con la barroca y los demás. Wow, ese es un libro para estar un buen rato debajo de un árbol. Sí, no, definitivo. Estás de camino al punto más alto de una montaña y si te gusta la música y te gusta escuchar pues diferentes géneros, etcétera, ¿qué canciones forman parte de tu lista de reproducción? Si es que escuchas De música, todas las que escucho, me atrevo a mencionar 3. Una es Seven Nation Army de White Stripes. Me voy un poquito para atrás y tengo entonces a Janis Joplin con Piece of My Heart. Y por otro lado, tengo a Johnny Cash con Four Sons, Pretty Sons Blues. wow, ese es tremendo playlist y bien variado, bien variado. Y una mezcla rara, pero es esa dirección. Y tengo otras, pero pues Tienes que hacer un playlist y compartirlo. lo estoy intentando hacer porque lo tenía, pero algo pasó que se me bojó y así que tengo esa asignación. Menciona un jardín público o privado que te gustaría visitar o volver a visitar. ¿Y por qué? Dejan que puedo decir que me sería muy interesante visitar otra vez el Jardín Botánico de Medellín, porque tienen, a pesar de que era más pequeño que lo que nosotros tenemos,
había una visión mucho más urbanista, una cuestión de más dada a que la gente lo visitara a que lo que eran las plantas per se. Y ese concepto me gustaría recapitularlo. Siempre, las veces que he ido al Jardín Botánico de Madrid, es muy bueno. Obviamente, para nada o sea, tiene algo similar con lo nuestro, pero uno puede ver más o menos cómo es la dinámica para uno entonces poder integrarlo a estos proyectos que estamos realizando. Definitivamente quiero ir a ese jardín. Espero pronto en el 2025. Ojalá que así sea. Lo que pasa es que el Jardín Botánico de Madrid es llano, literalmente. Entonces, algo que yo siempre me llamó la atención de un principio es que tú caminas según, o sea, es llano y hay muchos bancos, banco de siembra, banco de siembra, banco de siembra, y tú vas a caminar según el nivel de arena esté. Entonces, si ellos no quieren que tú llegues a un punto, pues entonces retiran el nivel de arena. ¿Cuál sería tu verdura de hoy? Yo siempre como malanga, ¿Cómo te la comes? hervida o majada. Mm. Pablo, muchísimas gracias por esta estupenda conversación. Estamos a la orden en el Servicio de Extensión Agrícola, aquí en el Jardín Botánico Sur de la Universidad de Puerto Rico. Estamos a su orden. Me encantó esta conversación con Pablo, en especial porque ambos nos fascinamos por el mundo de las plantas desde nuestra adolescencia. Y hoy día estas son la esencia de nuestra profesión, pero también por las circunstancias en que se dio esta entrevista. Simplemente decidí pausar en mi rutina diaria y me fui a caminar al jardín botánico, donde me encontré con Pablo, quien estaba dando mantenimiento al jardín de polinizadores. Esto es lo que yo llamo encuentros naturales. La verdura de hoy es producida por mí, Perla Sofía Curbelo Santiago, para Zurda Media Enterprises. Edición y mezcla Norielis Ramos. Espero me acompañes en un próximo episodio. Mientras, comenta, suscríbete y comparte la verdura de hoy.